En Radio Hoy comienza Sin Restricciones. 2 horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamales. Auditoras y estimados auditores, cuando son las 18 horas 5 minutos del día de hoy, 28 de julio, y dos inicio al capítulo de hoy de Sin Restricciones, el programa del debate, de la discusión, de la conversación, de la política y la actualidad de la Radio Hoy. Estamos a través de la señal de www.radiohoy.cl y también a través del canal 194 de Zapping TV. Mi nombre es Luis Miguel Retamales, tal como dice ahí abajito, ahí. Y me acompaña, como siempre, don Jorge Araya y la señora Lili Zúñiga. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo te va? No se le escucha. Está muteada. Pero parece que está bien, porque además está como cámara. Ahí sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Lili, muchas gracias. ¿Todo bien? Corriendo para variar, sí. Muchas gracias por esta semana que ya está terminando ya. Así que hoy día con un invitado, así que bastante entretenido va a estar este programa, hartas preguntas, todas ya las que adelante, ya vamos a tirar lo del invitado. Para variar, yo siendo lo mismo. Bueno, hay que contarle a la gente. Saludemos a don Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Luis Miguel, muy buenas tardes a ti, a nuestros amigos auditores y televidentes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de conversación. Como siempre, los días jueves a las 6 en Radio Hoy, en el programa Sin Restricciones. Muchas gracias, don Jorge. En los controles, don Miguel Gutiérrez. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo está ahí? Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Todo listo para el programa del día de hoy, un gran invitado que les vamos a encargar a ustedes que lo puedan presentar, pero hoy día tenemos mucho para conversar. Ya se viene un mes de agosto, bueno, se termina julio, se van los memes de julio, pero viene un agosto cargadísimo con un plebiscito a la vuelta de la esquina. Vamos al grano, que el plebiscito está ahí a la vuelta de la esquina, como dijo Miguel. Bueno, chiquilles, como hemos dicho, nosotros estamos en una campaña de información respecto del proceso constitucional que estamos viviendo y que va a finalizar, como bien dijo Miguel, o puede que no finalice, puede que continúe. Este 4 de septiembre se marca un hito y eso vamos a estar conversando, vamos a seguir conversando, quiero decir, lo que quedó pendiente la semana pasada de Derechos Fundamentales y Garantía. Vamos a hablar de nacionalidad y ciudadanía, un condoro que hubo por ahí, como dice el profesor Jorge Araya. Y también vamos a conversar del sistema de justicia propuesto en esta nueva constitución, o en la propuesta de nueva constitución, valga la redundancia. Y para eso tenemos, como ya anunciaron y como lo hicimos saber también en nuestro WhatsApp, un invitado, yo diría, de lujo, un abogado, reconocido abogado, político también, activamente político, para que vean que aquí nosotros no desprestigiamos la política, don Gonzalo Tello. Muy buenas tardes, Gonzalo. Es un gusto para nosotros tenerte aquí en el programa. Te agradecemos tu disposición y te invitamos a conversar también, como estoy diciendo, en conjunto con nosotros, y que tú también nos vayas guiando, ilustrando de acuerdo a tu conocimiento respecto del Sistema Nacional de Justicia que se propone en esta nueva Constitución. ¿Cómo estás, Gonzalo? Te cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes, Luis Miguel, Lili, Jorge. Buenas tardes también a los y las auditores, los auditores y las auditoras, y a los espectadores también de la televisión. Y bueno, les agradezco mucho esta invitación para conversar de algo que a mí me apasiona, como es el derecho, y poder en este tema que es cierto es tan relevante para el destino de nuestro país, que si aprobamos o rechazamos el texto propuesto de la nueva Constitución. Así que estoy a su disposición. Muchas gracias, Gonzalo. Jorge, mira, les propongo que leamos un poquito lo que se refiere a lo último que nos quedaba de Derecho Fundamental y Garantía. Entiendo yo que nos habíamos quedado en el... Espérame. Habíamos hablado de la bioética, habíamos hablado de la ciencia y tecnologías, y teníamos que hablar que toda persona y pueblo, en el artículo 100, chiquillos,
tiene derecho a comunicarse con su propia lengua o idioma y a usarlas en todo espacio. Ninguna persona o grupo será discriminado por razones lingüísticas. De ahí en adelante fue más o menos que nosotros quedó pendiente. Ese yo creo que es un tema, para que nos metamos ya en la discusión, es un tema re importante desde el punto de vista cultural. Cuando un pueblo no puede usar su lengua, la cultura muere, entiendo yo. Se extingue ese pueblo. No sé cómo si ustedes lo ven así tan dramático, para mí es así, o sea, si yo no tengo lenguaje, ¿cómo me comunico? Entonces yo creo que ese artículo, el artículo 100, dice muchos, es tan breve, pero dice mucho, y tiene un fundamento basado en la plurinacionalidad, en la protección a las culturas, a las naciones que habitan en Chile. Recordemos, chiquillos, lo que pasó. Jorge, ayúdame, ¿cómo se llama el pueblo aborigen del sur que acaba de fallecer? O sea, no sé, 1 año, 2 años quizás. Rosa Yagán. Exactamente. Los Yaganes o Yámanas. O sea, ese pueblo se extinguió. Sí. Se extinguió definitivamente y no había nadie que salvara su lengua. O sea, yo creo que es un eje troncal para una cultura y su sobrevivencia, la lengua. ¿Qué dice, chiquillo? Mira, estoy de acuerdo contigo, Luis Miguel, lo que acabas de señalar. Efectivamente, el tema del lenguaje es un factor importantísimo en la identidad cultural de cada pueblo. Y para hacer estos ejercicios yo creo que siempre es importante ponerse en el lugar del otro. Supongamos que, esperemos que nunca ocurra, digamos, pero que nosotros formáramos una fusión con otro país y nos prohibieran hablar español, o nos invadiera otro país, nos impusieran su cultura y nos prohibieran hablar español. Por supuesto que esa sería para nosotros un factor de agresión, más bien, ¿ya? Creo sí que, y la experiencia demuestra que hay pueblos que han logrado de una manera muy difícil salir adelante con algún tipo de identidad, a pesar de que se ha perdido su idioma. Tú hiciste referencia a el fallecimiento de doña Rosa Yagán, y en la misma línea tenemos la experiencia de que acaba de ser reconocido como pueblo originario de Chile el pueblo chango, que era un pueblo que por mucho tiempo se le dio por extinto. Bueno, el idioma chango ya se extinguió, pero da cuenta de lo que tú dijiste. O sea, les costó un montón, entre otras cosas, porque no tenían el idioma, el reconocimiento. Finalmente, después de una larga batalla, lo lograron. Ahora, la experiencia comparada más interesante me parece que es la de España, donde los idiomas de las comunidades autónomas, el vasco o euskera, el catalán, el valenciano, el gallego, entre otros, son protegidos y son hablados frecuentemente dentro de ese país. De hecho, hay lugares dentro de esas comunidades, como el País Vasco, insisto, Cataluña, que tienen la señalización vial, por ejemplo, en ambos idiomas, en español y en catalán o vasco. Eso no ha atentado contra la unidad territorial o la unidad estatal de España, pero también permite que cada comunidad autonómica, o autónoma, como le dicen ellos, mantenga su identidad cultural de una manera muy importante. Así que efectivamente, yo creo que en la perspectiva de la plurinacionalidad y la multiculturalidad a la que tú hacías referencia, por supuesto que es una muy importante artículo. Y no solo para los pueblos originarios, porque en este país estamos recibiendo corrientes migratorias, donde cada comunidad también procura, junto con incorporarse al país y hablar el idioma que habla la mayoría de la población, que es el español, mantener también su cultura hablando los idiomas originarios. Yo creo que eso es perfectamente compatible. Una cosa no excluye a la otra. Gracias, Gonzalo. Lili, ¿algo que aportar o Jorge? Clarísimo. Vamos. Lili, no, la Lili está quiere hablar, pero está con mudo. Sí, ahí desmuteate. Perdón, no puedo estar más de acuerdo con Gonzalo. Claramente el idioma es parte de lo que se podría decir la base de un pueblo, de una nación. Evidentemente que siento que es parte fundamental de lo que debemos rescatar en el caso puntual de algunas naciones que están literalmente muy cerca de extinguirse, tal como dices tú. Incluso
El otro día escuchaba a una dirigente, no recuerdo exactamente su nombre, pero hablaba sobre el mapudungún y lo poco que se ha ejercido, que son pocos grupos los que manejan el lenguaje y que claramente se está extinguiendo por esta falta de instrucción del idioma. Así que no puedo estar más de acuerdo, claramente es parte fundamental de una nación. O sea, ¿qué más simple? Qué más simple, pero qué más complejo, ¿no? También. Sí, yo Seguimos creo que entonces, chiquillos. tiene que ver también, claro, con este choque que existe, esta depredación, digamos, de quienes en este caso fuimos colonizados, digamos. Entonces yo creo que no existe una conciencia muy clara o muy, más que clara, yo creo que de respeto en relación a este tipo de, o sea, a estos grupos y a sus idiomas principalmente. Lo vamos dejando, como bien decía, es poco lo que se practican estos idiomas originarios y se van perdiendo en el tiempo y claramente debiese existir una forma de poder mantenerlos, rescatarlos y poder hacerlos partícipes diarios, digamos, de nuestra cultura actual. Creo yo que es súper importante y válido para dar, como bien dicen por ahí, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos. Entonces, es parte, yo creo que también de conocernos y saber cuáles son realmente nuestras raíces. Continuamos entonces, 18 horas con 16 minutos. Vamos a ir rapidito entonces para poder abocarnos, aprovechar a Gonzalo que hablemos de lo que es de la justicia, ¿ya? Artículo 101, el Estado reconoce y protege los patrimonios naturales y culturales, materiales y inmateriales y garantiza su conservación, etcétera, etcétera. El 102 también dice que el Estado, en conjunto con los pueblos y naciones indígenas, adoptará medidas positivas para la recuperación, revitalización y fortalecimiento del patrimonio cultural indígena. Es decir, sigue también en el contexto de la multiculturalidad. El 103 habla que la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprendan los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. El Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza. Me quiero detener brevemente en esto. Esto ha sido objeto, quiero decir, de mucho chiste. Como que la naturaleza tiene derechos. Así he escuchado yo a gente que está en contra de este proyecto. Y bueno, los que están a favor, realmente gente, y sobre todo los pueblos aborígenes, entienden que la naturaleza, la madre tierra, es parte del ecosistema, es parte de la vida y es algo dinámico. O sea, la naturaleza nace, crece, se reproduce y muere. Y aquí lo que estamos diciendo es que tenemos que cuidar a la naturaleza como parte de nuestro ecosistema. ¿Cómo lo ven ustedes, Gonzalo? Muy bien, mira, esta es una constitución que se genera en medio de una tremenda crisis ecológica. Por lo tanto, eso se ve reflejado de una manera importante en todos los artículos. Estamos viviendo una crisis climática, estamos viviendo el calentamiento global, hemos visto cómo, al parecer, todavía estamos dentro de una mega sequía. Digo al parecer porque julio fue un poco más lluvioso, esperemos que las precipitaciones sigan, ¿cierto? Dentro de los chistes que hacen, yo recuerdo cuando un convencional señaló que una persona que leía El Tiempo, un periodista, un meteorólogo, perdón, que lee El Tiempo en el canal nacional, no tenía que decir que anunciar las lluvias como frentes de mal tiempo, y inmediatamente salieron a pegarle, que por qué había dicho él, salieron a reírse de él, pero en el fondo ahí hay un sustento, digamos, efectivamente. Las lluvias en el contexto que está viviendo nuestro país, no sé si seguirá siendo correcto denominarlas como mal tiempo. Para los agricultores, desde luego, no es un mal tiempo que hayan lluvias. Yo veía en los últimos frentes lluviosos que se presentaron en la cuarta región, como un agricultor se viralizó, como se tiraba al agua, ¿cierto? De felicidad porque estaba lloviendo. Entonces, es importante que esto se refleje. Cuando se dictó la Constitución que actualmente nos rige, el año 1980, la conciencia ecológica todavía era muy difusa y había un par de anticipados, por así decirlo, de personas visionarias, el doctor Juan Grau, por ejemplo, que daban la pelea por el tema ambiental.
pero eran voces absolutamente escasas y se pensaba que los recursos eran ilimitados y que siempre los íbamos a tener. Ayer en las noticias salió que el planeta, precisamente el día de ayer, agotó todos los recursos que debería haber ocupado durante un año. O sea, ya estamos con sobregiro a partir de hoy, ¿ya? El combustible de los autos, todo lo que estamos ocupando, la alimentación, estamos sobregirados. Y ojo, que Chile fue uno de los primeros en sobregirarse porque, según me informaba yo ayer, nosotros nos sobregiramos el 15 de mayo. O sea, ya hemos estado todo este tiempo al debe con la mantención ecológica. Entonces, todos estos artículos que tú, Luis Miguel, acabas de leer, es importante porque las constituciones son una guía para la acción del Estado. Reflejan los principios y refleja un poco lo que Chile quiere ser, a dónde queremos llegar como país. Entonces, aquí han salido un montón de fake, han salido un montón de noticias falsas, de que, por ejemplo, yo escuchaba un comercial que decía que un agricultor decía que lo iban a obligar a cultivar todo orgánico. Eso no es así, la Constitución en ningún momento dice eso y las interpretaciones siempre tienen que ser razonables, ¿ya? Obviamente no podemos tampoco pasar de la agricultura actual a una agricultura 100% orgánica de un día para otro. Son procesos, se pueden compatibilizar, pero de repente hay que tomar decisiones. Yo me acuerdo cuando yo era joven, existía, no estoy diciendo que aún no lo sea, pero cuando era adolescente, recuerdo que había un pesticida que se llamaba el DDT, que era altamente tóxico. Bueno, en algún momento se tuvo que prohibir, ¿ya? Y surgió el desafío para la ciencia de encontrar otro pesticida y actualmente se puede hacer una agricultura sin DDT, algo que se pensaba que era imposible cuando el DDT se prohibió. Así que ahí está uno de los desafíos, pero claramente colocar esto como deber del Estado es un paso adelante en el contexto de crisis climática, de calentamiento global, de crisis ecológica que estamos viviendo. Muchachos, chiquilines. Lili, estáis muda. Sí, de nuevo estamos. Muda. Es que me Ahora quiero, sí. para no generar ruido para no interrumpir. La mina era Ahí muda. La mina era muda. Era muda. Me dedico a esa canción. Pregunta técnica, Gonzalo, porque efectivamente uno de los artículos que se ha, tal como decían ustedes, se ha transformado en memes, en fake news, en dudas, en un sinfín se ha abierto, digamos, mucho la discusión, principalmente por las palabras utilizadas. Cuando se habla de repatriación, ¿a qué se refiere en el artículo, en el 102, artículo 3? Dice, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a obtener la repatriación de sus objetos de cultura y restos humanos. ¿A qué se refiere puntualmente con eso? ¿Qué es lo que, en definitiva, podrían los pueblos originarios pedir esta repatriación, objetos o restos? ¿Es lo que vemos en la actualidad? ¿Se asemeja? Ejemplo, claramente no se respeta, pero cuando hay construcciones y se encuentra algún ejemplo, cementerio indígena, no se construye ahí, esa es la manera, ellos podrían tener una manera más fluida de poder recuperar espacios que eran de patrimonio de su cultura. Sí, mira, qué importante, Lili, tu pregunta. Tú acabas de señalar una situación que es muy importante, pero no es la que está señalando el artículo, ¿cierto? Afortunadamente, actualmente tenemos algunas formas, tal vez insuficientes, para proteger el patrimonio cultural cuando se encuentran en construcciones. Por ejemplo, cuando se construyó la línea 6 del metro, se encontraron restos, ¿cierto?, de una cerámica muy antigua, de grupos que habitaron en la cuenca de Santiago, y separaron las obras, interviene el Consejo de Monumentos Nacionales, hace un catastro, las traslada. Desde mi punto de vista es compatible, ¿cierto? Se puede construir una línea del metro y rescatar ese patrimonio y ponerlo. De hecho, cuando uno entra a la línea 6, a la estación 6, a la estación Los Leones de la línea 6, hay unos murales gigantescos que explican sobre la cultura que se encontró, no recuerdo si era la cultura Aconcagua, al parecer la que se encontró, pero hay y de esa manera la gente toma conciencia de lo que fue el pasado y que desde mucho antes de la llegada de los españoles había culturas importantes de conocer en esta zona. Ahora,
el número 3 del artículo 102 se refiere más bien a otra situación que también se ha puesto de relevancia en el último tiempo y que dice relación, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que me parece fue el año pasado o hace un par de años, se hizo una campaña para que el Museo Británico devolviera un Moai a la isla de Pascua. El rompeolas, claro, el Moai rompeolas. Exactamente, eso se llama de repatriación, de volverlo a traer a la patria, y se está colocando, y es importante como obligación del Estado, es decir, el Estado tiene que adoptar mecanismos eficaces para la restitución y la repatriación. Hay colecciones muy importantes de platería de mapuche en museos de Alemania, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso forma parte del patrimonio cultural del pueblo chileno. Ahora, este es un problema mundial. Pregúntenle a los griegos toda la pelea que han dado para que les devuelvan los frisos del Partenón, los ingleses, por ejemplo, el mismo museo británico. O de los museos de Alemania, Turquía, como ha intentado recuperar lo que se sacó de las excavaciones de los sitios de Troya. ¿Ya? El mismo museo británico que acumula gran cantidad de estas situaciones. Egipto también ha dado una lucha histórica para recuperar un montón de tesoros. Pero básicamente el artículo apunta a eso, ¿cierto? A que el patrimonio cultural de los pueblos y naciones indígenas que componen el Estado chileno pueda ser recuperado y el Estado adopte mecanismos eficaces. O sea, hay una obligación del Estado para que se vea que realmente cuestiones que atraviesan transversalmente la línea política. Incluso en el gobierno anterior hubo autoridades que hicieron las peticiones formales al Museo Británico. ¿Sí? Esto no es solamente de apruebo o rechazo. No, claro. Yo recuerdo si fue el ministro de Cultura o el ministro de Educación, pero hubo un rol. Las personas incumbentes tendrán que decir si fue suficiente o insuficiente, pero yo recuerdo haberme enterado por las noticias de que sí, las autoridades del gobierno anterior hicieron las gestiones, que siempre van a ser difíciles, pero se hicieron esas gestiones para la recuperación del patrimonio. De acuerdo, Gonzalo. Continuamos entonces. Estábamos en el artículo 103. El 104 dice que toda persona tiene derecho a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado. El 105 habla que toda persona tiene derecho al aire limpio durante todo su ciclo de vida. Esto, artículo 106, la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos para proteger el medio ambiente y la naturaleza. El 105 y el 106 tienen mucho que ver con lo que ocurrió, por ejemplo, con la Fundación Ventanas. Lo que está ocurriendo. O sea, ahí estamos. Yo no sé lo que dice la actual Constitución. Sé que se protege, que tenemos que vivir en un medio ambiente claro, libre de contaminación. Eso. Pero ahora lo que está poniendo la Constitución esta propuesta, está justamente diciendo claramente, todos tenemos derecho a un aire limpio durante todo el ciclo de la vida. Y la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos para proteger el medio ambiente y la naturaleza. A determinados derechos, Gonzalo. O sea, yo puedo ver restringido mi derecho, no sé, al trabajo, a la producción, para proteger el medio ambiente y la naturaleza. Así es. La Constitución autoriza restringir determinados derechos, pero establece que es la ley la que tiene que tomar esa decisión. No va a ser la autoridad política de turno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso también es una garantía para que cuando se restrinjan cierto tipo de derechos, sea a través de una discusión, a través del poder legislativo que va a emitir las autorizaciones para las restricciones. Ahora, efectivamente, la Constitución del 80, si tú te fijas, la Constitución de 1980 también garantizaba el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿cierto? Sí. En ese sentido también, no le vamos a pegar palos que no merece, también fue una Constitución visionaria, pero es un artículo muy pequeño porque era la situación que se vivía en ese minuto, ¿cierto? Actualmente estamos en una situación mucho peor desde el punto de vista del equilibrio ecológico. Por eso la Constitución tiene que desarrollar de una forma más amplia todo lo que dice en relación con la protección al medio ambiente. Por eso hay tantos artículos referidos a la naturaleza, al equilibrio ecológico, al vivir en un medio ambiente sano, etc. Entonces, eso da cuenta también la comparación entre la Constitución del 80, cuando protegía el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y el actual, da cuenta de lo que ha sido la evolución de la humanidad
en estos últimos 42 años. Vámonos primero a la primera pausa. Ya mira cómo pasa el rato. Vamos a la primera pausa y volvemos entonces. Seguimos conversando con don Gonzalo Tello vamos a hablar sobre la justicia, pero estamos también poniéndonos al día sobre lo que quedó pendiente de la semana pasada. Vamos y ya venimos. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral. ¿Las deudas te agobian? Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto@globaluse.cl o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global Use, estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda sus sentidos.
¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque, sin restricciones del día de hoy, 28 de julio del 2022. Te costó. ¿Qué pasó? Te costó. Sí, es que estoy viendo que la imagen parece que no va al mismo tiempo, pero no importa. Okay, yeah. Jorge Arella. Mira, antes de eso quiero decir, Perdón. Ahí está el WhatsApp de la radio, donde nos pueden escribir para hacer preguntas, consultas. Aprovechemos que está Gonzalo, aprovechemos de su buena voluntad, al WhatsApp de la radio, que es el 569-6355-0152, si la vista no me falla. O también pueden escribir al otro WhatsApp al 569-9236-4127. Quedamos pendientes, terminamos lo del medio ambiente, pero nos vamos a ir a un tema que lo puso el profesor Araya la semana pasada, en que se refiere a nacionalidad y ciudadanía, porque justamente la semana antes pasada hubo lo que llama él un condorito. Don George, ¿por qué no dirige usted lo de...? No, mira, si eso fue para hacerlo ameno, ¿no es cierto? Para reírnos un rato, para divertirse con los amigos, como dicen por ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para divertirse. Bueno, o sea, festejar un poco, ¿no es cierto? Para hacer esto no tan solemne. ¿Ya? Y Gonzalo, yo creo que ya sabe a qué nos vamos a referir. Básicamente, en la página 38, ya que te queda mi edición aquí del borrador, ya el artículo 114 comienza a hablar de nacionalidad y ciudadanía. Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, la base de la nacionalidad, ¿no es cierto?, cómo se adquiere, ya, y el artículo 115 sigue, ¿no es cierto?, con los derechos que te concede tener la nacionalidad chilena, ya, y aquí viene lo que nosotros denominamos el condorito, ya, pero que en realidad para mí no fue tanto, pero para que fue muy comentado en su minuto. Ya por eso que la semana pasada habíamos tirado la broma. En el artículo 116 dice las causales de pérdida de nacionalidad. Entonces, bueno, la letra A dice renuncia voluntaria, nada que comentar ahí. La que trajo cola fue lo que voy a leer ahora. Dice, artículo 116, letra B, dice, cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niñas, niños y adolescentes. Y ahí es donde muchos saltaron, ya del rechazo, por supuesto, diciendo que aquí había un error, ya algunos de la prueba respondieron de que esto se podía regular, ¿no es cierto?, en una futura legislación rápidamente, ya que no era tan terrible, y otros dijeron que no, que estaba bien escrito, que había que leerlo con paciencia y que se entendía el sentido, ya, pero en el fondo quedaba la sensación del error de que una manera de perder la nacionalidad es que te cancelen la carta de nacionalización, salvo, y yo tengo que ocupar la palabra, excepto que la hayas obtenido por declaración falsa o fraude. Don Gonzalo, ¿está bien escrito, está mal escrito, ya, o no, o estamos todos equivocados? Mira, Jorge, cuénteme. Es una redacción poco feliz, eso es indudable. Fantástico. Es una redacción poco feliz y que induce al error, ¿ya? Muchas veces las leyes quedan y los abogados nos vemos enfrentados a estos desafíos de buscarle una interpretación que tenga sentido, porque esta no es la única ley que yo conozco donde la redacción es un poco extraña y abre interpretaciones. Si tú lees bien el artículo, para hacer bien el ejercicio de encontrarle un sentido, como quedó redactado, hay que leer el número 1 y la letra B conjuntamente y en forma seguida. Entonces quedaría, la nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales y solo si con ello la persona no queda en condición de apátrida por cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Y ahí podemos entender que el salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude se refiere a que ni aún en ese caso va a proceder aunque la persona quede en condición de apátrida.
¿qué es lo que el artículo quiso expresar? Insisto, de una manera muy poco feliz. Yo personalmente no voy a defender caballos cojos, ¿cierto? Por lo tanto, me parece que dentro de, ya se está hablando de hacerle alguna reforma, y me parece que en esto, incluso entiendo que autoridades de gobierno ya anunciaron que una de las primeras reformas que manden va a ser para aclarar y darle una mejor redacción a este artículo, de una manera que quede con coherencia y que no sea necesario dar tantas volteretas en el aire para poder encontrarle un sentido. ¿Ya? Efectivamente, es una redacción poco feliz. Gonzalo, gracias por esa aclaración, pero yo escuché hasta por ahí a gente que hablaron de una aberración jurídica y que ningún tribunal iba a dictaminar sentencia de acuerdo a una aberración jurídica. Es decir, como que le dan el sentido al espíritu de lo que se quiso escribir, más de lo que está escrito. ¿Es cierto eso? Mira, hay dentro de lo que los abogados entendemos como técnicas de interpretación jurídica, está que uno de los principios es que siempre hay que privilegiar la interpretación que le da un sentido lógico a la norma y no la que conduce a un absurdo. Una interpretación literal en virtud de esta deficiente redacción llevaría a un absurdo. Por lo tanto, yo creo que ningún tribunal va a privilegiar esa interpretación. El tribunal debería siempre, insisto, optar por la interpretación que le da un sentido lógico a la norma y que es el que hay consenso que, siendo deficiente la redacción de la norma, lo que quiso decir es eso, que cuando la carta de nacionalización se ha obtenido por declaración falsa o fraude, se cancela, aunque la persona quede en condición de apátrida. Gonzalo, perdón. Puntualmente en eso, tú dices que efectivamente la interpretación tiene que ser coherente, pero entendiendo que está mal redactada y en esta posible, así se entiende la voluntad de las autoridades, que se haría un arreglo, un ajuste, digamos, al artículo, puede quedar abierta esa lectura para emigrantes que, por ejemplo, vengan con antecedentes, que es parte de lo que es como el terror, el cuco que ronda puntualmente a esto, y que alguien diga, no, es que efectivamente el artículo permite que este personaje con estos antecedentes pueda ingresar porque no puede quedar Importante tu pregunta, Lili, porque permite aclarar que esto no se refiere al ingreso al país, esto se refiere a obtener la nacionalidad chilena. Perfecto. Y se refiere al caso en que se obtiene por carta de nacionalización. La carta de nacionalización es el mecanismo que existe para las personas extranjeras que viven determinado tiempo en Chile, entonces ellos deciden optar a la nacionalidad chilena. El caso más común, Luis Miguel lo va a compartir conmigo, es de los futbolistas, ¿cierto? Muchas veces los futbolistas llevan una cantidad determinada de años en Chile. Perfecto. Una vez que cumplen eso, entonces optan a la nacionalidad chilena y pasan a ser chilenos, ¿ya? Es para ese caso que está este artículo. Este artículo, perfecto. Gonzalo, ayúdame aquí. Echo de menos. Obtengan especial gracia de nacionalización por ley. Eso es lo que conocemos, la nacionalización por gracia, ¿cierto? Sí. Pero ¿de quién va a depender o de quién depende? La nacionalización por gracia es distinta a la carta de nacionalización. La nacionalización por gracia es un reconocimiento especial que se hace por ley. Se dicta una ley declarando chileno o chilena a una persona por los servicios destacados que ha entregado a la nación chilena, ¿ya? El padre Gustavo Lepage, ¿cierto? Por su estudio arqueológico en la zona de San Pedro de Atacama, se le dio por gracia la nacionalidad chilena. Han habido casos, hubo un sacerdote de una congregación que tenía un colegio en el sector oriente de Santiago, no voy a decir el nombre porque no es necesario, en que se le otorgó... Todos sabemos que es algo con irlandés. Se le entregó la nacionalización por gracia, ¿cierto? Surgieron antecedentes de abuso a menores y eso fue revocado, ¿ya? Entonces esto es es distinta, te insisto, la carta de nacionalización, que es la forma que tiene cualquier extranjero que se avecina en Chile, se instala en Chile, toma residencia, le toma cariño al país, quiere pasar a formar parte de la comunidad chilena, al extranjero que quiere
que ha prestado servicios destacados y por lo tanto por ley se le reconoce y se le otorga la nacionalidad chilena, en el fondo por agradecimiento a todo lo que ha aportado a la comunidad chilena. Correcto. Bueno, hemos visto, así tú lo señalaste bien el caso del sacerdote aquel, hemos visto también, desgraciadamente, porque, a ver, al ser de ley, pasa por un debate en el Parlamento. Claro. Y hemos visto que por razones mezquinas, políticas, o se ha negado, en algunos casos, la nacionalidad por gracia, o se ha otorgado, en otros casos, nacionalidad por gracia por pagar ciertos favores mezquinos, digamos. Pero no nos vamos a meter en ese asunto. Hablando de la mezquindad, no, déjeme señalar una nomás, po. ¿Se acuerda de este argentino, ¿ya?, que ayudó a los chilenos a obtener las medallas en Atenas? Horacio de la Peña. Horacio de la Peña, claro. Ya estaba todo dado para darle la nacionalidad por gracia, ¿ya? Y algunos muy nacionalistas en el Congreso se opusieron, pues, que era argentino. Muy buen recuerdo, Jorge. Yo te estaba hablando qué bueno que lo mencionaste, porque como dice Gonzalo, se van por el lado, uno realmente se cierra mucho la cuestión política, claro. Pero Gonzalo habló y tú estás hablando de cuestiones deportivas que también está muy expuesto a este tipo de la nacionalidad, ya sea por gracia, en agradecimiento a las labores cumplidas, como dijo Gonzalo, o también porque se quedaron aquí más de 5 años y quisieron aportar a este país. Chicos, eso se refiere a nacionalidad. Gonzalo, una sola pregunta respecto de ciudadanía. No sé si corresponde en este artículo o no. Uno perdía la ciudadanía, dime si estoy equivocado, cuando había sido sancionado con pena de presidio mayor, ¿cierto? De 3 años y un día para arriba. Pena aflictiva, claro. ¿Eso corresponde a esto y ya no existe? En esta propuesta ya no existe esa pérdida nacional de ciudadanía, digo. La ciudadanía es un conjunto de derechos políticos, ¿no? A diferencia de la nacionalidad, ¿cierto?, que es el vínculo jurídico que una persona tiene con un Estado. La ciudadanía es la capacidad que tú tienes de ejercer un conjunto de derechos políticos, y no es uno solo. Dentro de la ciudadanía tú puedes ejercer el derecho a sufragio y también el derecho a ser candidato, ¿ya? Correcto. Cuando en el derecho penal moderno, lo que se trata es que la persona que es condenada a penas privativas de libertad, la restricción de derechos sea estrictamente lo necesario, la restricción a la libertad. Por ejemplo, si la persona que está restringida de libertad tiene una enfermedad, tiene derecho a la atención médica porque no se le ha restringido por sentencia judicial su derecho de acceso a la salud, ¿verdad? Entonces, lo que actualmente se está discutiendo en esta propuesta de que puedan sufragar las personas que están restringidas de libertad. Y lo que se ha puesto, pero que no es efectivo, lo que se ha señalado, es que podrían ser candidatos, ¿ya? La nueva constitución, la propuesta de nueva constitución, tiene una serie de casos, enumera expresamente casos, personas que han sido condenadas por corrupción, por ejemplo, no pueden ser candidatos, y al final agrega ni las personas que la ley establezca. Y cuando se refiere a las personas que la ley establezca, no se refiere a las leyes futuras que se van a dictar en el caso de que se apruebe y entre en vigor el texto de la nueva constitución. Ya hay leyes que han sido dictadas y que van a seguir rigiendo, a menos que se estrellen derechamente contra la normativa constitucional, pero no implica que legislativamente vamos a partir de cero y tenemos que hacer código civil nuevo, código penal nuevo, código de comercio nuevo. Las leyes dictadas van a mantener su vigencia y dentro de eso las normas del Código Penal que establecen que las personas condenadas no pueden ser candidatos. O sea, ahí hay una armonía entre las normas de la Constitución y las normas vigentes en la actualidad del Código Penal. Perfecto, sí. En el artículo 172, cuando habla de la imposibilidad de optar a cargos públicos, dice: no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por ley.
eso es importante cuando dice lo demás que así establezca la ley, porque tal como estás diciendo tú, Gonzalo, se ha dicho mucho que todo esto, la gente que es delincuente, la gente que está condenada, que está privada de libertad, podría ser candidato. La ley, entiendo yo que el Código Penal los inhibe para ser candidatos. Así que de esa forma, con esa frase, queda cubierto y se desmiente la fake news que dice que cualquier persona podría ser candidato. Lo que es importante, y te paso la palabra al tiro, Gonzalo, que aquí, por primera vez, se deja fuera a gente que ha sido acusada, en otras palabras, de corrupción directamente. Sí, así es, Luis Miguel. Las penas en el Código Penal, esto obviamente la mayoría de la gente no lo sabe, ni tiene por qué saberlo, digamos, los que nos tenemos que pegar la lata de estudiar eso somos los que estudiamos Derecho, ¿verdad? Pero las penas en el Código Penal tienen una pena, perdón, tiene una pena principal, que es la pena privativa de libertad, presidio mayor en su grado medio, qué sé yo, y tienen penas accesorias. Y dentro de las penas accesorias, que siempre van asociadas a la imposición de penas privativas de libertad, está la de inhabilitación temporal o perpetua para ejercer cargos públicos. Eso está en el Código Penal, va a seguir estando en el Código Penal, se apruebe o se rechace la nueva Constitución. Qué interesante, ¿eh? Buen punto, Gonzalo. Seguimos adelante, chiquillos. Ya hablamos de nacionalidad y ciudadanía. Gracias, Jorge, por colocar el tema. Y yo me quiero, antes de ir directamente a justicia, chicos, Gonzalo, te quiero llevar al artículo 71 y voy a explicar por qué. El artículo 71 habla de asilo y refugio. En su numeral número 1 dice: toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo y refugio. Una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado, así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan en favor de las personas solicitantes de asilo o refugiadas. Y en el numeral número 2 del artículo 71, repito, dice: ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza al Estado donde corra riesgo de persecución, de graves violaciones de derechos humanos o su vida o libertad puedan verse amenazada. ¿Por qué estoy hablando de esto, muchachos? Está muy en boga el tema de los extranjeros, de los delincuentes extranjeros que han venido, que han llenado de delincuencia, se llenó aquí de un cartel de no sé dónde, que el tren de no sé cuánto, qué sé yo, y finalmente no podemos hacer nada según la legislación actual. Eso es lo que se dice, estoy repitiendo lo que estoy viendo en los matinales. O no se quiere hacer nada. Y después dicen: pero con la nueva Constitución tampoco podemos hacer nada. No vamos a poder expulsar a ningún delincuente porque la nueva Constitución dice que no se va a poder expulsar a personas que se vean amenazadas con su libertad en su país de origen. Gonzalo, ¿podremos regresar por la fuerza a personas que estén cometiendo delito en Chile? Podremos regresar por la fuerza, o sea, la Constitución no lo impide. El artículo que tú acabas de señalar, Luis Miguel, lo que se aplica a las personas que buscan asilo y refugio. No es para cualquier persona. Los asilados y los refugiados son personas que en sus países de origen o en sus países de residencia están siendo víctimas de persecuciones por razones políticas, de religión, de creencias, de opciones sexuales, de creencias religiosas, de creencias políticas. Por pertenecer a determinada etnia, o que producto de guerras civiles, guerras externas, se ven obligadas a desplazarse y entonces piden refugio en otros países donde esta situación de conmoción no existe. Cada vez que nosotros vemos en las noticias alguna guerra, está pasando en Ucrania, ¿cierto? Las personas de Ucrania trataron de huir hacia Polonia, que es uno de sus países, fundamentalmente hacia Polonia, también a otros países, ¿cierto? Y de Polonia siguieron viaje a otras naciones que las acogieron. Hemos visto personas que han solicitado asilo político. Nuestro país ha sido solicitado, ha sido sujeto de petición de asilo político. Pero también hay personas de otros países, han habido casos famosos, el caso de don Julian Assange hace poco, ¿cierto?, que solicitó asilo político y para estos efectos se refugió o entró en la embajada de Ecuador, recuerdo, ¿verdad? Sí. No olvidemos además que nuestro himno nacional dice que vamos a hacer el asilo contra la opresión. O sea, está en lo que es nuestra declaración de principios musicalizada,
cierto que Chile debe ser un lugar de asilo. Pero como dicen los artículos en forma muy clara, el artículo que tú leíste se refiere a las personas solicitantes de asilo o refugiadas. Las personas del Tren de Aragua no son solicitantes de asilo, no son refugiados, son delincuentes comunes y en consecuencia se someten a la legislación penal común de una persona que comete un delito en Chile. Yo quisiera agregar en todo caso que desde mi punto de vista, las personas extranjeras que cometen delito en Chile, es importante que antes de ser expulsadas cumplan una pena. Porque la sola expulsión, si no, tú no tienes un tratado con el país al que los vas a devolver, van a quedar en libertad. Y por ende van a quedar en la impunidad. Por lo tanto, primero debería proceder la aplicación de la pena y una vez cumplida la pena procederse a la expulsión. Te pregunto, Gonzalo, por refugio. Tú hablaste de refugio. No. No sé cómo hacer la pregunta. ¿Quiénes son refugiados definitivamente? La persona que cruza la frontera del norte a pie, ¿pasa a ser inmediatamente condición de refugiado? No, no automáticamente, porque siempre el país que es objeto de la petición tiene que hacer una calificación. Nunca son automáticas este tipo de procesos. Las personas que, producto de situaciones dramáticas, de conmoción interna, que viven en otros países, se desplazan a Chile, podrían ser consideradas refugiados, efectivamente. Como los ucranianos que están pasando a Polonia y que están huyendo de la guerra, pero no solo los ucranianos, hemos visto esto en Siria, en el Kurdistán, en Turquía, ¿cierto? Esta es una situación que lamentablemente se da mucho y también lamentablemente, déjenme decirles que se presta para abuso, ¿cierto? A mí me parece el refugio y el asilo político son instituciones ligadas más bien con el derecho internacional y fundamentalmente con el derecho internacional humanitario, ¿cierto? Para evitar que personas que han estado en riesgo vean afectada su vida o su integridad, siendo de vuelta al país del que por algo han estado huyendo. Lamentablemente esto se presta también para abuso y que personas que han sido perseguidas por delitos comunes lleguen a otros países invocando la figura del asilo y del refugio político. Hemos conocido casos en Chile de la señora Karen Rojo, exalcaldesa de Antofagasta, que habiendo sido condenada por delitos de corrupción, ahora está solicitando, ¿cierto? Está recurriendo a estas figuras con el objeto de no cumplir la pena en Chile. Por eso, y el caso nos sirve de ejemplo, el país que recibe la petición, en este caso Países Bajos, va a tener que hacer una revisión para ver si efectivamente se cumplen los requisitos para que esa persona sea considerada como perseguida o como refugiada. Mira, Gonzalo, ahí te fuiste a un tema bien candente. Me estaba recordando el caso que tenemos con Argentina, ¿ya? La solicitud de extradición de uno de los asesinos de Jaime Guzmán, ya que pidió efectivamente refugio en Argentina, pero él está condenado en Chile por la justicia chilena. Entonces, tú dices, ahí el filo de la navaja muy delgado ahí. Pero mira, yo es que efectivamente, y esto depende de un montón de circunstancias, claro. Y depende de un montón de factores y de los criterios y de los estándares que tenga el otro país. Yo recuerdo que en algún momento una de las personas que fue condenada por el asesinato del senador Jaime Guzmán solicitó asilo cuando ya Chile había vuelto a la democracia. Solicitó asilo, me parece que en Suiza, porque esto fue en la década de los 90, pido disculpas si no tengo el dato tan exacto, pero me parece que fue en Suiza, y Suiza después del proceso le concedió el asilo. ¿Palma Salamanca? La seguridad y la libertad, me parece que sí, como te digo, no tengo los nombres tan, pero me parece que fue él, y se lo dieron porque se consideró que su seguridad y su integridad no estaban a salvo porque el Poder Judicial dijo Suiza en ese minuto, no lo estoy diciendo yo. De hecho, yo creo que es un tema complejo, pero que no era tan así complejo el gobierno suizo, pero Suiza consideró que no estaban las condiciones, porque el Poder Judicial carecía aún de
independencia respecto del gobierno, veníamos saliendo de una dictadura, entonces en Europa todavía estaba esa imagen de que Chile era una democracia que estaba dando sus primeros pasos y no podía ofrecer cierto tipo de certeza, en este caso a esa persona, y Suiza que recuerdo que el sentimiento en Chile fue más bien como de impacto y de sentirnos ofendidos, de por qué en Europa se estaba mirando así si nosotros ya habíamos recuperado la democracia. Pero estos análisis son complejos y obviamente siempre el país que recibe la petición hace un análisis. En este caso, Chile también va a tener que hacer un análisis para ver si la persona que solicita asilo o refugio tiene los requisitos para invocar para sí calidad de refugiado o de asilado, y si eso definitivamente se considera que no es así, bueno, tendrá que ajustarse a las normas migratorias generales. Lo más probable es que va a ser expulsado. Gonzalo, perdón, voy a ir a lo más básico a lo mejor, pero solo hecho brevemente, para que nos vamos a la pausa. Solo preguntar, ¿toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo y refugio? ¿Eso no abre la posibilidad de efectivamente que alguien diga, tengo el derecho por una necesidad de vida, porque estoy siendo perseguido? Esta simple frase puede abrir esa oportunidad para que cualquiera lo solicite. Estoy hablando puntualmente, me acuerdo de la cuña de esta semana, que entiendo fue desmentida, pero no tengo claridad del tecnicismo del porqué, que fue Matei, que decía, no, que cualquiera va a llegar acá y va a decirme que necesito ayuda y lo vamos a tener que dejar acá. Entonces, como que estábamos obligados en relación a la propuesta, a esta nueva propuesta constitucional. ¿Es así? ¿Es real que alguien pueda decir, oye, estoy desesperado en mi país, necesito quedarme acá y estamos obligados a dejarlo en la casa? Desde mi punto de vista, no. Si tú te fijas, el mismo artículo 71 señala que, en primer lugar, toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo y refugio. Exacto. Pero a continuación agrega, una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la solicitud. O sea, perdón, de la condición. De la condición de refugiado. Es decir, hay una solicitud, hay un procedimiento para que se reconozca la calidad de refugiado o de asilado, y eso va a estar regulado en la ley, así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan en favor de las personas solicitantes de asilo o refugiado. O sea, no es automático, no es que yo lo estoy pasando súper mal en mi país, no sé, me agarré con el vecino del frente y el vecino del frente me quiere pegar, entonces me voy a otro. Me vengo a Chile. Me paso a Chile. Claro, no es así. Hay una solicitud, se tiene que dar el reconocimiento y eso va a estar regulado en la ley. Perfecto. Chiquillos, nos vamos a la segunda pausa y volvemos para hablar de justicia. Vamos y ya venimos con Gonzalo Tello, el invitado de hoy. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te agobian. Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto@globaluse.cl o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global Use, estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas.
Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello, tío Hoy. We're streaming from the United States, and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de La Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda sus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Desorden que ha provocado aquí el profesor Jorge Arayas, así como ustedes lo ven, en más carita bueno, en más peor. Como no tuve que hacer tareas para esta semana, entonces aprovecho de molestar. Pues. Vámonos a lo que vinimos, a lo que nos convoca. Don Gonzalo Tello, por favor, si quiere, no sé, si le parece mejor modalidad que usted se explaye respecto de lo que aparece de justicia en esta Constitución, y nosotros le vamos haciendo preguntas, o prefiere que vayamos viendo así por puntos. Luis Miguel, yo me acomodo a como ustedes quieran, como a ustedes les resulte más didáctico. Primero me gustaría entonces preguntarte a ti, Gonzalo, desde el punto de vista de un abogado, ¿cuál es tu parecer general
respecto de cómo se incluye la justicia en esta propuesta en relación a cómo hemos visto la justicia en la anterior Constitución y en los últimos años? ¿Ves que hay un avance? ¿Ves que hay así como un concepto nuevo del medio ambiente? ¿Ves que hay algo más moderno? Hay avances y también retrocesos, ¿ya? En lo personal, yo, y esta opinión mía solamente, no voy a hacer como, de repente a mí me toca escuchar en algunos programas colegas que dicen, los abogados pensamos, los abogados, he visto colegas hablando y los abogados creemos que, no, aquí me represento a mí mismo. Yo prefiero la nomenclatura poder judicial en lugar de sistemas de justicia. Sí. A lo mejor es donde ya tengo ciertos años, sigo las teorías más clásicas, pero yo habría preferido eso. Pero también se introducen una serie de reformas que son importantes. Algunas de ellas estaban planteadas en el programa de gobierno de Patricio Aylwin. Mira, que no se habían implementado. Sí, por ejemplo, el Consejo Nacional de Justicia, que ha sido muy criticado porque sus detractores dicen que podría atentar contra la independencia del Poder Judicial, estaba en el programa de gobierno de Patricio Aylwin. Crear un Consejo Nacional de Justicia, ¿ya? Para que se entienda por quienes nos están escuchando, actualmente toda organización, aparte de cumplir sus fines propios, tiene que ser administrada, tiene que manejar recursos económicos, recursos humanos, etc. Si pensamos en un club de fútbol, por ejemplo, el club de fútbol tiene un equipo que sale a la cancha una vez a la semana, juega, hacen los goles, pierden, ganan, que es la función propia, ¿cierto? Pero para eso tienen que tener una gerencia deportiva, que todos los buses cuando tienen que viajar a provincias, pagar los sueldos, necesitan tener secretarias que reciban los fax, y pagarle al cuerpo, etc. Hay una parte administrativa de la burocracia que toda organización necesita. Eso históricamente Chile lo ha designado, lo ha llevado a cabo la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema, como dice la Constitución actual, tiene la superintendencia directiva, correccional y económica. O sea, la Corte Suprema dirige, corrige a sus, cuando los jueces de inferior jerarquía no tienen conducta que se espera de las personas que ejercen esa función, y administra, superintendencia, insisto, directiva, correccional y económica. Y eso aparte de su función propia, que es la función jurisdiccional. Jurisdiccional viene de juris, derecho, y dicción, decir, dicción. O sea, dice el derecho, se pronuncia sobre el derecho aplicable al caso concreto. Entonces la Corte tiene obviamente esa función y tiene las funciones directivas, correccionales y económicas. Lo que se ha querido hacer con la introducción del Consejo Nacional de Justicia, o del Consejo de Justicia, es sacar la parte directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, de manera que los ministros de la Corte Suprema se dediquen a su función propia, que es la jurisdiccional. ¿Ya? Y de esta manera la Constitución incorpora una nueva figura, un nuevo organismo, que es el Consejo de Justicia, pero el tema de intervenir el sistema de justicia, como lo dice la Constitución, siempre es delicado porque efectivamente nosotros como ciudadanos necesitamos un poder judicial independiente. Eso es una garantía para nosotros. No es un privilegio para los jueces, sino que eso está pensado para que si algún día alguno de nosotros tiene un entredicho con alguna autoridad importante de este país, sea del gobierno, sea del poder legislativo, nosotros tengamos la garantía que la persona que se va a pronunciar sobre el conflicto sea realmente independiente y no susceptible de presiones. ¿Ya? La independencia del Poder Judicial es un factor fundamental en un Estado de Derecho. No puede haber Estado de Derecho con un Poder Judicial que no es independiente. ¿Ya? Entonces, siempre que se habló del Consejo de Justicia, se encienden alarmas. ¿Ya? También ocurrió cuando lo proponía en esa época la Concertación, en el programa de gobierno de don Patricio Aylwin.
en el sentido de que podría atentar contra la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, desde mi punto de vista, el borrador, o el proyecto, mejor dicho, lo que tiene positivo, partiendo de la base de que va a existir el Consejo de Justicia, hay otros países donde también existe, digamos, esto no es una cuestión que se le ocurrió a alguien en Chile para ver si resultaba o no. Es que tiene una mayoría integrante del Poder Judicial. Eso es muy importante para mantener la independencia y la autonomía. ¿Ya? Son 17 integrantes, de los cuales hay una mayoría de jueces y funcionarios del Poder Judicial. Lili, me parece que quería hacer una pregunta. Sí, Gonzalo, es que justamente en eso me quiero detener, porque hay dentro de lo que se interpreta o lo que se ha planteado en relación puntualmente a este nuevo sistema de justicia, es que esos 17 miembros, de esos 17, solo 8 serían jueces, y que eso generaría una debilidad frente a los otros poderes. ¿Es tan así? ¿Está en las manos de la cantidad de jueces? Porque se explica, entiendo por lo que han dicho algunas instituciones, que, incluyendo la Corte Suprema, que al tener menos jueces, das menos poder al sistema en sí, de estos 17 integrantes. Y que no regularía, digamos, el poder, o no sería igual, perdón, con sus pares, digamos, entendiendo al poder legislativo, al poder ejecutivo. ¿Es tan cierto eso, que solo el número de jueces puede dejar más débil esta zona, digamos, este poder? Son efectivamente 8 jueces, pero 2 miembros más del Poder Judicial que son funcionarios. Funcionarios, sí. El Poder Judicial está compuesto no solo por los jueces, sino también por los funcionarios. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Discúlpeme, Gonzalo. Estamos hablando, para que los auditores sepan, artículo 344. ¿Sí? Dale, Gonzalo. Efectivamente. Y los funcionarios es importante desde mi punto de vista, ya que ellos también van a ser algunos de los principales beneficiarios o no beneficiarios de las decisiones administrativas que se tomen. Yo creo que también es importante que se incorporen en este Consejo de Justicia, ¿ya? Entonces, al sumar los jueces más los funcionarios, hay una mayoría de miembros del Poder Judicial. Sí. Perfecto. A eso nosotros de todas formas les vamos a sumar, ¿cierto?, las personas. De todas formas, te quería decir, ya de 17, más del 50%, es decir, 8 personas son jueces. Le sumamos 2, ya vamos a 10, que serían parte del Sistema Nacional de Justicia. ¿Te parece, Gonzalo, que repasemos cuáles son las atribuciones del Consejo de Justicia? Por supuesto. Vamos, el texto dice en el artículo 343, justo antes del que estamos hablando, son atribuciones del Consejo de la Justicia: a nombrar previo concurso público y por resolución motivada a todas las juezas, los jueces, las funcionarias y los funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. B, adoptar las medidas disciplinarias en contra de juezas, jueces, funcionarios y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, incluida su remoción conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley. C, efectuar una revisión integral de la gestión de todos los tribunales del Sistema Nacional de Justicia, a lo menos cada 5 años, la que incluirá audiencias públicas para determinar su correcto funcionamiento conforme a lo establecido en la Constitución y la ley. Esta revisión en ningún caso incluirá las resoluciones judiciales. Esto es importante, lo recalco. En ningún caso incluirá las resoluciones judiciales. Letra D dice evaluar y calificar periódicamente el desempeño de jueces, juezas, funcionarios y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. Letra E, decidir sobre promociones, traslados, permutas y cese de funciones de integrantes del Sistema Nacional de Justicia. Letra F, definir las necesidades presupuestarias, ejecutar y gestionar los recursos para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Justicia. G, pronunciarse sobre cualquier modificación legal en la organización y atribuciones del Sistema Nacional de Justicia. El Congreso de Diputadas y Diputados deberá oficiar al Consejo, el que deberá responder dentro de 30 días contados desde su recepción. Letra H, proponer a la autoridad competente la creación, modificación o supresión de tribunales. Letra I,
velar por la habilitación, la formación y el continuo perfeccionamiento de quienes integran el Sistema Nacional de Justicia. Letra J, asegurar la formación inicial y capacitación constante de la totalidad de funcionarias, funcionarios y auxiliares de la Administración de Justicia, con el fin de eliminar estereotipos de género y garantizar la incorporación de enfoque de género, el enfoque interseccional y de derechos humanos, es decir, que se vayan adecuando a lo que dice al fondo de esta Constitución. Letra K, dictar instrucciones relativas a la organización y gestión administrativa de los tribunales. Estas instrucciones podrán tener un alcance nacional, regional o local. Y letra L, las demás atribuciones que encomiendan esta Constitución y la ley. Esos son los atributos del Consejo de la Justicia. Gonzalo, te paso la palabra, pero me quiero centrar en lo que dicen. Letra C, la revisión integral de la gestión de todos los tribunales del Sistema Nacional de Justicia no incluirá bajo ningún punto las resoluciones judiciales. Ahí creo que deja claro en la independencia del Sistema Nacional frente a este Consejo. Sí, efectivamente. Es que si tú te todas las facultades que hemos escuchado dicen relación más bien con situaciones de administración de recursos, ¿ya? Y a eso podemos añadirle una facultad que actualmente también está radicada en la Corte Suprema, que es la de aplicar las sanciones correctivas cuando hay faltas a la disciplina judicial. Eso también está, ahora va a quedar radicado en este órgano externo, ya no va a ser la Corte Suprema la que va a sancionar jerárquicamente a las personas que tienen un rango menor dentro de la escala jerarquizada del Poder Judicial, sino que va a ser el Consejo. Eso es importante porque cuando hay autores que hablan de que es importante salvaguardar no solo la autonomía o la independencia externa del Poder Judicial, que dice relación con que el Poder Judicial no sea susceptible de presiones por parte de otros poderes del Estado, el Ejecutivo o el Legislativo, de manera que no salgan sentencias que sean favorables a sus intereses, sino también de la autonomía interna, ¿ya? Si yo soy juez y dicto una sentencia que a mí me parece que es la correcta, en el sentido de que es la correcta aplicación del derecho, pero sé que mi superior jerárquico, la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, tiene otra interpretación, y esa Corte después me va a calificar y me puede sancionar, yo la voy a pensar dos veces antes de, en la sentencia, tomar una posición jurídica distinta a la que tiene mi superior jerárquico. Entonces, efectivamente, hay un tema ahí de autonomía interna donde se les quita esto de que el superior jerárquico, a un juez que falle en forma reiterada en contra de lo que es la teoría, porque el derecho es por esencia interpretable, ¿ya? Hay un refrán que dice: donde hay dos abogados y tres opiniones, ¿cierto? Entonces, es importante esto de salvaguardar, como digo, la autonomía tanto externa como interna del Poder Judicial, y en ese sentido parece un paso en el sentido correcto que exista un órgano que vea en la conducta disciplinaria que sea autónomo. Yo lo veo también, Gonzalo, como como usuario de la justicia, llamémoslo en términos mercantiles. He tenido dos causas en que no he llegado a ningún término. Nunca me llamaron a declarar, nunca nada, nunca se hizo nada. Después de la denuncia no se hizo ninguna acción. Lo veo también como que alguien administrativamente va a revisar: oye, ¿por qué estas causas están pendientes? ¿Por qué no se han llevado a curso? ¿Podrá ser así también? ¿Para eso estarán? ¿Me escuchaste? Parece que se pegó. Gonzalo, ¿nos escuchas? Está con problemas de conexión. Claro. Bueno, esperemos que vuelva a conectarse, Gonzalo, para que podamos seguir conversando. Luis Miguel, no, al parecer tengo un problema de señal. No sé si ustedes me escuchan bien. Ahora bien. ¿Aló? Sí. Ahora se escucha bien, Gonzalo. ¿Escuchan bien? Sí, te contaba yo, te decía, como
como ciudadano. Sí, yo también tuve el producto de este problema, no te escuché bien la pregunta. Dale. No escuchaste bien, te decía yo que como ciudadano, un par de veces, 2 ocasiones me ha tocado acudir a la fiscalía, he hecho denuncia y me han interrogado y qué sé yo, y se ha abierto el proceso y después nunca más supe. ¿Será que este consejo también va a tener atribución administrativa para decir, oye, ¿por qué estas causas están pendientes, tantas causas? Porque vemos que los fiscales están sobrepasados, ¿no? Sí, pero te aclaro que el Ministerio Público no forma parte del sistema de justicia. No forma, ni en la Constitución actual forma parte del Poder Judicial, ni en la nueva forma parte del sistema de justicia. El Ministerio Público es un organismo de rango constitucional autónomo. Ya. Y lo que tú consultas es que efectivamente hay una sensación probablemente de mucha frustración de las personas que ven que sus causas, cuando son víctimas de delitos, no avanzan. Da para mucho, para conversar, pero muchísimo, estimado y estimada. Pero dice relación porque lamentablemente el delito tiene estas particularidades. El que comete un delito se sabe que el que es delincuente, digamos, no es que lo comete involuntariamente, sino que el que a sabiendas comete un delito, trata de hacerlo y de proveerse la mayor cantidad de impunidad posible. Por lo tanto, es muy común que las investigaciones penales, todo el mundo ha pasado siempre en la historia, no se logren resultados o no se logren los resultados que se esperan. De acuerdo. Te entiendo. Gonzalo, quedan 5 minutos. No sé, primero, antes de eso, ¿te podemos comprometer para la próxima semana para seguir hablando de la justicia? Por supuesto, si no juega Colo-Colo, yo estoy acá. Ya, no se escuchó eso. No se escucha, padre. Gonzalo, mira, nos gustaría la próxima semana que pudiéramos hablar de los sistemas de justicia, es decir, se habla mucho de los sistemas paralelos. Eso, iba a preguntar justamente eso. Creo que eso es fundamental en esta conversación para hablar de justicia. ¿Qué pasa si estoy de repente en un territorio de los mapuches o en los quechuas, no sé, y me roban? El gran susto que existe. Entonces, si es parte de la cultura de ese pueblo indígena, no va a pasar nada porque tiene su propia ley. Quiero que hablemos de eso, del punto de vista más caricaturesco que pueda haber, pero que en realidad es lo que anda rondando. Quiero que me expliques también la próxima semana, Gonzalo, ¿qué pasa con la justicia militar? En ninguna parte la veo. ¿Ya? Y también hay algunos artículos que mueven a duda respecto de indemnizaciones, o más que indemnizaciones, son compensaciones por absolución, sobreseimiento o no condena. ¿Ya? De esos temas, que son grandes, de gran importancia, me gustaría que pudiéramos hablar la próxima semana. Así que te dejamos comprometidos para el próximo martes a las 18 horas en esta misma... Jueves. Perdón, jueves, sí, gracias, George. Total, no juega Colo-Colo. Estamos acá, entonces. Yo le quería dar las gracias, Gonzalo. Ha sido súper claro. Yo creo que nuestros auditores han seguido con atención, porque yo mismo he seguido con atención y me ha ido aclarando varias cositas. Ya recordemos que no basta solo con leer, hay que preguntar, ¿no es cierto? Hay que informarse. Así que muchas gracias, Gonzalo, por conectarte. Yo les agradezco la invitación. Es importante que uno pueda compartir los escasos conocimientos que pueda tener y sobre todo y hacer un llamado a las personas que nos están viendo o escuchando, que desde mi punto de vista, nosotros el 4 de septiembre tenemos que tomar una decisión donde hay 2 opciones legítimas. Lo dijo el presidente de la República. Las 2 opciones son legítimas. Como son legítimas ambas, desde mi punto de vista hay que tomarlas lo más informado posible. Y en ese sentido, como dice Jorge, leer el texto, pero hay algunas cosas que son voy a emplear un lenguaje coloquial, hay muchos términos leguleyos que probablemente no se va a entender. Entonces, es importante también, como dice Jorge, hacer las preguntas. Y bueno, si desde este programa podemos ayudar un poco en eso, es importante. Lo fundamental desde mi punto de vista es que la decisión no se tome en base a lo que me dijeron o lo que escuché, ¿cierto? Sino de tener un acto de responsabilidad cada persona, cada chileno, cada chilena, en informarse y tomar una decisión responsable. Muy bien, esa es la idea. Para eso
estamos conversando para eso. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar la próxima semana. Jorge, Lili, muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa, ahora de 4 patas. Y Miguel, gracias por la puesta en el aire y que el domingo gane la U. Ojalá que gane. Eso se edita. Claro. Gonzalo, de nuevo, muchísimas gracias. Artículo 1 de la Constitución, Colo-Colo es Chile, eso es lo que faltó. Y artículo 2, el gobierno se compromete a hacer un estadio en la U. Bueno, abrazo, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, nos vemos el próximo jueves. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo Sin Restricciones. El debate y la contingencia tiene su espacio en Radio Hoy. Apagamos los micrófonos, pero nuestra voz seguirá sonando en la inmensidad. Sin Restricciones en Radio Hoy.